Bueno, espérense que todavía no graba. Bueno, de nuevo un saludo para todos los que están presentes en esta clase de Constitución y Estado colombiano, ya en la semana número 4. Hoy nos corresponde el tema de los derechos, garantías y deberes. Recordemos que en las clases anteriores vimos lo que era el preámbulo a lo largo de la historia de la Constitución de 1991 y vimos los derechos fundamentales. En esta clase vamos a ver ya los derechos más comunes, digamos, las garantías y los deberes que tenemos los ciudadanos. Siguiendo con el artículo 42, vemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad en Colombia. Existe algún problema interpretativo debido a que con el avance histórico y social que ha sufrido el país, el concepto de familia que tenía establecido la Constitución del 91, que nos hace referencia a la definición de familia y Código Civil, que es de antes de la Constitución de 1886, es mucho más viejo. Ese concepto de familia era católico. ¿Y qué era familia? Era la unión de un hombre con una mujer con la finalidad de tener vidas en común y procrear. Como les decía, en la actualidad ha habido avances, han habido cambios socioculturales, y hoy en día podemos estar hablando de familias de un solo padre, o sea, ya sea papá o mamá, o familias con los padres del mismo sexo, o familias sin hijos. Este concepto de familia moderno, actual, ha sido adaptado a la Constitución gracias a la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son las decisiones de los jueces. En el caso de la Constitución, lo que decía la Corte Constitucional. Entonces, como pueden ver en el numeral número 2, valga la redundancia, perdón, es por decisión de un hombre y una mujer. Ese tema ha estado cambiando. Hace 20 años era imposible pensar que hubiera una legalización en la unión de dos personas del mismo sexo. Actualmente eso ya se da. También se está pensando en la adopción para personas del mismo sexo, pero pues vamos paso a paso en esa transformación. Esa familia, al ser tan importante para la sociedad colombiana, tiene una protección patrimonial. ¿Y eso qué quiere decir? Que el dinero que sirve de sustento para esa familia, ese colchón económico, va a tener una protección. ¿Y dónde vemos esa protección cristalizada, ejercida de manera real? Cuando una familia, cuando algún miembro de una familia va a comprar un inmueble, le solicitan que indique si ese inmueble va a estar afectado con patrimonio de familia. ¿Y eso qué significa? Que si ese inmueble se afecta con patrimonio de familia, no va a poder ser embargado. ¿Qué es eso de ser embargado? Embargo es una medida cautelar que se ejerce cuando alguien está debiendo una obligación. Por ejemplo, el señor Juan Pérez tiene una familia y tiene un apartamento que vale 200 millones de pesos y tiene afectación familiar. Si el señor Pérez deja de pagarle al banco, no sé, las cuotas de la tarjeta de crédito, ¿el banco qué hará? Va a decir, voy a embargar los bienes del señor Pérez para que con esos bienes se pague la deuda que el señor Pérez tiene conmigo. Como ya vimos, el apartamento del señor Pérez, que vale 200 millones, está afectado con patrimonio de familia. El banco no va a poder embargar ese apartamento de 200 millones. ¿Por qué? Porque está protegiendo el patrimonio de la familia gracias a esa afectación de patrimonio familiar. ¿Qué pasa si el señor Pérez tiene 3 apartamentos? ¿Será que los 3 los puede afectar con patrimonio de familia? No, solamente uno. ¿Y por qué solamente uno? Porque si una persona afecta su patrimonio todo con patrimonio de familia, no va a tener una representación económica, un seguro económico que le sirva para
garantizar las deudas que llegue a adquirir. Entonces, normalmente es un solo inmueble que está afectado con patrimonio familiar y va a estar ese patrimonio quieto para que nadie lo pueda embargar. Ahora bien, ¿cuál es el problema de ese patrimonio de familia de constituirlo en ese inmueble del señor Pérez? Que si el señor Pérez llega a necesitar esos 200 millones para cualquier otra cosa, digamos que se enfermó alguien de la familia o simplemente quiere gastarse esa plata, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque si el señor Pérez afectó ese inmueble con patrimonio de familia y el señor Pérez tenía hijos menores de edad, hasta que esos hijos menores de edad cumplan 18 años, él podrá disponer de ese bien. ¿Por qué? Porque es patrimonio de familia. Ah, entonces nunca va a poder vender el apartamento de 200 millones porque está con patrimonio de familia. Sí lo va a poder vender, pero va a necesitar la aprobación de un juez de familia que va a constatar que el dinero con el que van a adquirir, que van a tener por vender ese inmueble, va a ser invertido en otro inmueble que va a valer lo mismo o que va a valer más. ¿Por qué? Porque la finalidad del patrimonio de familia en un principio es proteger la familia, pero más que todo en proteger a los hijos. Entonces sí, el señor Pérez lo puede vender, sí, pero siempre y cuando ese dinero lo utilice para comprar otro bien que sea afectado con patrimonio de familia. Bueno, ustedes dirán por qué el numeral número 4 habla de que las relaciones de la familia se basan en igualdad y respeto. Aunque ustedes no lo crean, antes de la Constitución del 91, las mujeres eran vistas como el ama de casa. Actualmente en muchas ocasiones también se ve eso, donde la señora solamente se dedica a las labores del hogar, que la gente las menosprecia, pero son bastante complicadas y tienen un gran valor para la familia. Y por ese simple hecho, el hombre era el que gobernaba en la casa, el que daba las órdenes, el que decidía todo, el que podía tratar mal a todos los miembros de la familia porque era la persona que daba el dinero para la manutención de toda la familia. Con este cambio de la Constitución, se le dio más importancia a los otros miembros de la familia, aparte de la persona que fuera proveedora, por ejemplo, a los hijos también, para que las relaciones interfamiliares fueran amables, fueran respetuosas y sobre todo que hubiera igualdad, que tanto hombres como mujeres tuvieran los mismos derechos, las mismas obligaciones y sobre todo el mismo respeto. Por esa misma razón, el delito de violencia intrafamiliar sufrió unos cambios, pasó a tener penas mucho más altas y pasó a cambiarse de la violencia de un hombre hacia una mujer como la violencia entre cualquiera de los miembros de la familia contra otro miembro de la familia. Todos los hijos tienen los mismos derechos en una familia. Parece que fuera lógico. Resulta que antes de la Constitución de 1991, por allá en los años, antes de los años 60, los hijos que no eran del matrimonio no tenían los mismos derechos que los hijos del mismo matrimonio. Esos hijos tenidos fuera del matrimonio, extramatrimoniales, también a veces llamados vulgarmente bastardos, no tenían el derecho de heredar, de suceder el patrimonio de su padre o de su madre. ¿Por qué? Porque eran hijos que no habían sido concebidos en un matrimonio. Con el tiempo esto fue cambiando, la ley civil fue cambiando y en la Constitución de 1991 se estableció claramente en este artículo 42 que si el hijo es reconocido por el padre o la madre, va a tener los mismos derechos que los hijos que hayan sido tenidos en el matrimonio. La ley civil regirá el matrimonio claramente porque el Estado civil es un Estado patrimonial y social. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una persona se casa con otra, no solamente unen sus vidas de una manera idílica y romántica, sino que también se configuran derechos económicos. ¿Como cuáles? Como compartir las deudas y los ingresos después de haberse casado. Eso se llama una sociedad patrimonial. En este caso, la sociedad conyugal. Ese es el nombre que recibe la sociedad patrimonial en un matrimonio. Profe, pero yo he escuchado una cosa que se llama capitulaciones.
Eso de las capitulaciones es un acuerdo prematrimonial que hacen los que se van a casar, donde indican qué patrimonio tienen hasta antes del matrimonio. ¿Para qué? Para que ese patrimonio, cuando ellos se unan, no haga parte de esa sociedad conyugal. Y los frutos que generen esos patrimonios antes de haberse casado, esos frutos también van a ser independientes, nunca se van a mezclar. Si no se hacen las capitulaciones, apenas se case esa pareja, el patrimonio de los dos, los frutos que dé, van a ser conjuntos. ¿Sí? Van a ser, si el señor Pepito Pérez tiene 100 millones antes de casarse y la señora Juanita González tiene 1.000 millones antes de casarse y no hacen capitulaciones, el primer mes, después de haberse casado, los rendimientos de esos 1.100 millones se van a dividir entre los dos. Así el señor Pepito Pérez solo haya aportado 100 y la señora Juanita González haya aportado 1.000. Después de haberse casado el primer mes, ya esos 1.100 se van a unir y los frutos que den esos 1.100, ojo, los frutos que generen esos 1.100 van a ser mitad y mitad. El matrimonio religioso tiene efectos civiles porque, no sé si ustedes han participado de alguna boda católica o cristiana, no sé si en las otras religiones hagan lo mismo. Los novios, después de dar el sí ante el sacerdote, ante el pastor, ante la persona que oficia la ceremonia, pasan a una mesa y firman unos papeles. ¿Qué son esos papeles? El acta de matrimonio. Y esa acta de matrimonio tiene validez para la iglesia donde se están casando y automáticamente también para el registro civil. Entonces, ¿qué hacen las personas que se están casando? Van con esa acta de matrimonio a la notaría o a la registraduría y registran ese matrimonio. Y queda con todos los efectos civiles. Además, si la persona se casa por lo católico, se va a empezar a crear la sociedad patrimonial de la pareja, la sociedad conyugal. ¿Eso qué implica? Un acto civil, porque no es de Dios eso de estar hablando de dineros. Entonces, las personas se casan ante la iglesia por un rito de fe, por un rito de creencia, más no por el dinero. El dinero nada tiene que ver con la reunión litúrgica. Entonces, apenas se casen en la iglesia, eso va a generar efectos civiles, sobre todo patrimoniales. Y cuando se divorcie esa pareja, pues se acabarán los efectos civiles. Por lo tanto, se acabará la sociedad patrimonial o sociedad conyugal y pues los otros efectos civiles como el guardarle respeto a la pareja y mantener una sola relación, el responder por las obligaciones mutuas. Pero ¿qué pasa si la pareja no se divorcia y solamente se separa? Pues la sociedad conyugal sigue vigente. ¿Por qué? Porque es el divorcio, el proceso de divorcio, el que hace cesar los efectos civiles del matrimonio. Puede que una pareja no conviva durante 20 años. Si no hacen una liquidación de la sociedad patrimonial, al final de la vida de alguno de los dos van a tener que hacer la sucesión y su pareja, así hayan durado 20 años separados, entrará en ese proceso de sucesión como socio del que se murió y va a reclamar la mitad porque es la porción conyugal, porque ya vimos que la mitad de lo que ganaron los dos va a ser de la otra persona. Por eso, si ustedes conocen alguna pareja que esté separada y no divorciada, pues recomiéndenles que contacten a un abogado o contacten a su expareja para iniciar el trámite de divorcio, porque sus patrimonios van a estar confundidos. Por ejemplo, si la señora Juanita González y el señor Pepito Pérez se separaron hace 5 años y el señor Pepito Pérez se ganó el baloto, la mitad de ese baloto, no se han divorciado, la mitad de ese baloto es de la señora Juanita González. Así no hayan convivido los últimos 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Por qué? Porque la sociedad patrimonial sigue vigente, porque no ha habido divorcio. Profe, Señor, ¿qué sería mejor? Pues casarse por lo católico, por lo civil. pues a ver, ¿mejor para qué?
Con respecto, pues, a los bienes. Respecto a los bienes, si la pareja se divorcia por lo católico, por la religión, hacen el trámite ante el Vaticano o ya actualmente ante los cardenales, creo que son los que están encargados ahora en la Iglesia Católica de hacer esos divorcios. Ese divorcio solamente es válido en la iglesia. La sociedad patrimonial sigue vigente. ¿Por qué? Porque ya en ese momento vemos que el matrimonio tiene efectos civiles, pero el divorcio debe hacerse de manera civil. Entonces, si esa pareja se casó por lo católico hace 20 años y se divorciaron por lo católico, pues lo más probable es que les digan inicien el proceso civil también para liquidar la sociedad conyugal. Porque si se separan solamente por la iglesia y no se separan por lo civil, pues la sociedad va a seguir vigente hasta el último de los días, o hasta que se liquide, o hasta que alguno de los dos muera. Bueno, pasando al artículo 44, empezamos a hablar de los derechos de los niños. Los niños en la Constitución del 91 adquieren una importancia, creo que me pasé. Un segundo. Sí, me pasé. Me volé el artículo 43, que es la igualdad de género. La igualdad de género es muy importante en la Constitución de 1991, porque antes de ella el hombre era el encargado de gobernar en el hogar. También pues tenía prelación en la parte laboral. Era inconcebible en los años 40 pensar que una mujer trabajara. Si una mujer trabajara era porque era soltera o porque era viuda. Actualmente las mujeres trabajan, hay más cantidad de mujeres trabajando que de hombres trabajando en la vida laboral formal. ¿Por qué? Porque las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos. Ahora bien, no solamente estamos hablando de hombre y mujer, también estamos hablando de toda la comunidad LGBTI, porque ellos también son un género. Todos ante la ley y ante la Constitución somos iguales. Si yo, como un hombre heterosexual, voy a solicitar la cédula, el trámite se va a demorar igual que si va la señora, no sé, X, que en realidad nació llamándose Juan Pérez. ¿Por qué? Porque aún siendo un travesti, un transexual, un homosexual, tiene los mismos derechos de reclamar su cédula, al igual que yo, que soy un hombre heterosexual. No importa qué condición sexual, qué preferencia sexual tengamos, todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Cabe recordar que existen ciertos criterios para darle beneficios a algunas personas por su género y por su condición sexual. Por ejemplo, los derechos de la mujer embarazada, que más adelante vamos a ver. Los derechos de la mujer embarazada, ¿quién los va a tener? Pues solamente los van a tener las mujeres que estén en embarazo. El día en que los hombres podamos quedar embarazados, tal vez ese artículo que más adelante vamos a ver va a tener que cambiar, precisamente por ese artículo 43. Todos somos iguales y si un hombre puede tener hijos, pues va a tener los mismos derechos que una mujer que pueda tener hijos. La mujer va a tener un trato especial después del embarazo y en el parto. Esto se incluyó en la Constitución del 91, básicamente para proteger esos derechos, no tanto de la mujer, sino más que todo del niño, de ese bebé que está por nacer. Y el numeral 3, donde vemos que la mujer cabeza de hogar tiene un tratamiento especial, ha sufrido ciertos cambios jurisprudenciales. ¿Y por qué? Les cuento, esto es un caso de la vida real. Un señor que era cabeza de hogar en un barrio muy pobre, tenía 2 o 3 hijos, no recuerdo bien, quería acceder a unos derechos, a un subsidio que tenían las madres cabeza de hogar. Él presentó sus papeles y se los negaron por ser hombre. Él interpuso una acción de tutela diciendo que él cumplía todas las condiciones para tener derecho al subsidio. La única condición que no cumplía era la de ser mujer. ¿Qué dijo la corte? Que el señor tenía derecho
a ese subsidio. ¿Por qué? Porque lo que importaba en el subsidio más que todo era el estado de indefensión de la persona encargada del hogar. Y en este caso el señor cumplía con todos los requisitos para acceder a ese beneficio que daba el Estado. Entonces, la igualdad de género es tanto para hombres como para mujeres. No solamente los derechos de las mujeres son protegidos, también los de los hombres. ¿Por qué? Porque somos iguales ante la ley. El artículo 44, ahora sí, hablando de los niños, ellos tienen una protección especial. En el numeral 1 podemos ver repetidos muchos derechos fundamentales que vimos en la clase anterior del artículo 11 al artículo 41. Pero ¿por qué están especialmente establecidos en este artículo 44? Porque los niños se encuentran en un estado de indefensión. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no se pueden defender por sí mismos. Tiene que haber alguien que los defienda. Y para que esa persona los pueda defender, tienen que tener, valga la redundancia, perdón, derechos especiales. Si no fuera por estos derechos establecidos aquí en el artículo 44, probablemente la defensa de los derechos de los menores sería un poco más difícil. Además, también vemos que hay unos derechos que no están consagrados en los fundamentales, como por ejemplo el derecho a tener el cuidado y el amor, o el derecho a la cultura, a que no haya violencia moral contra ellos, al secuestro, a la venta, al abuso sexual. Pues todo eso está encaminado ¿a qué? A proteger al menor para tener buenos ciudadanos en el futuro. Entonces, por este artículo, todos los entes del Estado, todos los que hacemos parte del Estado, recordemos que son la población, el gobierno, todos debemos velar porque a los niños se les respeten todos sus derechos. Y siempre tenemos que cuidarlos y protegerlos. Protegerlos no solamente es darles de comer, darles educación y darles salud. No, también estamos obligados a salvaguardar su esparcimiento, su felicidad, su disfrute y su goce efectivo de todos los derechos a los que la ley y las normas les dan acceso. Cualquier persona que vea que un menor de edad está siendo violentado en alguno de sus derechos, tiene la obligación y la capacidad de denunciar ese hecho. ¿Ante quién? Ante cualquier autoridad. Claro, lo mejor sería ir ante la autoridad competente, que sería el bienestar familiar, el juez de menores, la policía de menores. ¿Para qué? Para que ellos se encarguen de resarcir, restituir esos derechos que le están siendo violentados al menor de edad. ¿Y por qué el numeral tercero? ¿Por qué dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás derechos? Precisamente por lo que les he venido diciendo, porque los niños están en un estado de indefensión. Ellos no son conscientes de su realidad, de lo que los rodea. Entonces, los que sí tenemos esas capacidades, debemos buscar que se les protejan esos derechos a quienes no tienen la capacidad de reconocerse. El adolescente. El adolescente fue considerado en la Constitución del 91 porque psicológicamente no es un niño, pero tampoco tiene la capacidad suficiente para ser considerado como un adulto. ¿Y por qué no es considerado como adulto? Porque todavía no tiene conciencia de sus derechos ni de sus obligaciones. ¿Por qué los adolescentes tienen protección constitucional? Pues porque son un grupo especial de personas que tienen problemas de identificación, no se identifican ni con un grupo ni con otro, y sí tienen un desarrollo personal especial. Es donde están creando sus personalidades y por ende se les debe garantizar que esa personalidad sea como ellos quieran ser. Para la formación de esa personalidad se les debe garantizar medios culturales, deportivos, que accedan a programas en los que desarrollen sus capacidades y que ellos puedan participar en esas asociaciones, en esos programas de una manera democrática. Es decir, que empiecen a conocer lo que son las obligaciones en la sociedad. Puede que no sean tan trascendentales como la elección de un presidente, pero sí, digamos, en el gobierno escolar,
los que votan por el personero, por los representantes de curso, por el consejo estudiantil, todos son menores de edad y muchos de ellos son adolescentes. Ahora, el artículo 46 ya habla del otro extremo, de las personas de la tercera edad. ¿Y por qué son protegidas las personas de la tercera edad? También porque están en estado de indefensión. Muchas de ellas ya no tienen la capacidad física y psicológica para valerse por sí mismos. Entonces, tanto el Estado como la familia deberá proteger a esas personas de la tercera edad. ¿Protegerlos de qué? De que se enfermen, de que se inflijan ellos mismos daños, de que cometan actos que sean irresponsables. Una persona con demencia senil, que es un Alzheimer muy avanzado, una persona con demencia senil no va a poder firmar contratos, no va a poder disponer de su dinero. ¿Por qué? Porque lo va a perder. El Estado y su familia deberá salvaguardar el patrimonio de esa persona de tercera edad para así garantizarle su vida digna. En este artículo también incluimos lo que es la cultura. Educación, pues no tanto, porque ya a esa edad las personas son muy reticentes a aprender cosas nuevas. Pero sí, digamos, la recreación, sobre todo la salud, que tengan acceso a todos esos médicos que necesitan por cuestión de su edad. La ley 1276 de 2009 indica que una persona es de la tercera edad cuando tenga 60 años o más, o cuando tenga 55 o más, si su condición física así lo establece. Es decir, una persona que sea muy enferma a los 55 años ya se considera la tercera edad. Y después de los 60 ya todos son de la tercera edad. La ONU, a su vez, por su parte, dice que son los mayores de 60 años, igual que la ley 1276 de 2009. La Corte Constitucional, en sentencia T-138 de 2010, dice, después de hacer un análisis sociológico y psicológico, que los varones a los 72.1 años y las mujeres a los 78,5 años son de la tercera edad. Normalmente, ¿cuál edad es la que se acepta como tercera edad? De 60 años para arriba. Ese es el común denominador de tercera edad. La Corte Constitucional en esa sentencia lo tuvo en cuenta fue por un tema de pensiones. Entonces, pues tampoco es tan importante hacerle caso a esa sentencia. Además, existe una ley donde dice que es de 60 años o más. Bueno, los disminuidos físicos son aquellas personas que por cualquier circunstancia no tienen la misma capacidad que la normalidad de las personas, que la mayoría de la gente. Entonces, para esas personas deben implementarse todos los mecanismos posibles para incluirlos en la sociedad, hacerlos sujetos activos en la sociedad, que sean factores económicos productivos, porque una persona que tiene una disminución no significa que por esa disminución deje de ser útil a la sociedad. Por ejemplo, en el centro comercial Gran Estación hay unos grupos de vigilancia que están en silla de ruedas. Simplemente ellos dan indicaciones a las personas de dónde están los locales, revisan que no haya algún tipo de delito y si llega a verlo, lo comunican por radio y automáticamente llegan los refuerzos, llegan sus compañeros o la policía. Eso hace que esa persona que está en silla de ruedas se sienta y sea útil para la sociedad y aparte de todo sea una de las piezas de la maquinaria económica, porque esa persona, si no tuviera ese trabajo, probablemente estaría en la casa solamente recibiendo una pensión y nada más. En este caso, esa persona no recibe, puede estar recibiendo una pensión o un pedazo de pensión y aparte de todo está trabajando, está siendo útil para la sociedad. También este artículo establece esa obligación que tiene el Estado de garantizar los mecanismos de rehabilitación e integración social a esos disminuidos. No solamente es darles trabajo y darles beneficio fiscal, digamos, a esas personas o entidades que le den trabajo a los disminuidos físicos. También es cerciorarse que hay entidades de salud capacitadas para rehabilitar a esas personas. Por ejemplo,
cuando una persona sufre la amputación de un miembro, no solamente es importante que le den trabajo, sí, es muy importante, pero también que le den el tratamiento psicológico para que esa persona acepte ese cambio y el impacto psicológico de ese incidente no le afecte el resto de su vida. Como les cuento, hay beneficios fiscales para las entidades que empleen personas con disminución física. Conozco call centers que tienen empleados a personas que están en silla de ruedas, personas ciegas. Eh, Personas ciegas, ¿cómo trabajan en un call center? Ellos simplemente tienen que escuchar y si tienen los mecanismos para estar en un sistema o digitar datos, hacen su labor como si fuera una persona que tuviera sus 5 sentidos. Entonces son adaptaciones que los hacen partícipes de la economía y por ende se les da una oportunidad de inclusión en la sociedad. ¿La seguridad social qué es? La seguridad social es la pensión y la salud, la recreación y el deporte en las cajas de compensación familiar. La seguridad social es un servicio público obligatorio que se le debe garantizar a las personas y el Estado coordina su prestación. ¿Eso qué significa? Que la seguridad social está vigilada por entidades del Estado. Por ejemplo, las EPS, que son las que prestan la salud, están vigiladas por el Ministerio de Salud y también por Supersalud, que es una entidad privada que tiene la revisión del Ministerio de Salud. La seguridad social debe cumplir los 3 principios fundamentales que son la eficiencia, la universalidad y la solidaridad. La eficiencia, ¿qué quiere decir? Que los recursos que tenga esa entidad de seguridad social sean utilizados de la mejor manera. En el caso de la salud, pues que sean utilizados en los mejores equipos, en los equipos más útiles, los más modernos, que se le pague bien a los médicos, que se prepare a los médicos, enfermeros, a todas las personas vinculadas a la línea de seguridad y salud. La universalidad, que todas las personas en el país tengan acceso a ello. Y eso tiene mucha relación con la solidaridad. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un empleo, pues tienen que pagar unos aportes a una EPS, entidad prestadora de salud. Las personas que no tienen empleo y viven en condiciones muy pobres, muy mínimas, van a participar en el CISBEN. Un paréntesis, ¿qué es el CISBEN? El CISBEN es solamente una encuesta. Esa encuesta tiene un montón de preguntas, las cuales con sus respuestas se clasifica a esa persona en diferentes niveles de CISBEN. No es lo mismo una persona que vive en una casa de muros de cartón con techos de plástico y sin piso, sin acceso a luz, agua y no tiene baño, a una persona que tiene una casita de madera con piso en tierra, pero digamos con un bombillo. Ya ahí en el puntaje de la encuesta va a tener más puntuación y probablemente va a estar en otro nivel de CISBEN. Ahora, si la persona vive en una casa con pisos en cerámica, paredes en mampostería, techo en zinc, tiene un baño adentro de la casa y tiene todos los servicios públicos, probablemente el puntaje de CISBEN sea tan alto que sale del CISBEN. Ahora, cerrando el paréntesis del CISBEN, la solidaridad y universalidad en el sistema de salud tiene que ver con eso. Las personas que no tienen la capacidad, que no tienen el trabajo, que no pueden aportar a una EPS, van a tener derecho a la salud del régimen subsidiado. ¿Y qué es el régimen subsidiado? El régimen subsidiado funciona igual que una EPS, los servicios son los mismos. Lo que pasa es que los que cotizan para una EPS, una parte de su cotización va a subsidiar a los que no pueden cotizar. Entonces ahí vemos la solidaridad. La seguridad social es un derecho irrenunciable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien está trabajando, no puede negarse a que el empleador le pague su seguridad social. ¿Por qué? Porque es un mínimo vital.
y por ser un mínimo vital, la persona no puede renunciar a ello. Así firme, así ese documento donde esté renunciando a la seguridad social se lleve ante una notaría y se autentique. Ese documento no tiene validez. ¿Por qué? Porque nadie puede renunciar a su seguridad social. Si a alguien lo contratan y le dicen le vamos a pagar 500.000 pesos y no le vamos a pagar seguridad social, ni pensión, ni salud, ese acuerdo es ilegal. Y cuando esa persona, ese trabajador, demande al empleador, lo va a demandar no solamente por la razón por la cual fue despedido, sino también porque no le pagó nunca la seguridad social. ¿Y el empleador qué tendrá que hacer? Pues pagarle la seguridad social con los intereses más las multas correspondientes. La salud y toda la seguridad social puede ser prestada por entidades públicas o privadas. En el caso de salud ya lo hemos visto, las privadas serán las EPS y la pública será todos los hospitales estatales, departamentales y municipales, y las EPS que tengan servicios del régimen subsidiado. Y en el caso de las pensiones, vemos los fondos privados de pensiones que son manejados por los particulares y el Fondo Público de Pensiones, que es Colpensiones. Pasando al tema de las pensiones, perdón, siguiendo con el tema de la salud, la Constitución es clara al establecer que los recursos que entran al sistema de salud solamente pueden ser utilizados en el mismo sistema de salud. ¿Cuál fue el escándalo de Salud-Cop? En Salud-Cop la plata no se perdió. Pues, a ver, alguna plata sí se perdió, pero el principal problema de Salud-Cop, ¿cuál fue? Que empezaron a invertir la plata de la salud en edificios, en carros, en patrocinar equipos deportivos. Eso nada tiene que ver con prestar un servicio de salud. De hecho, yéndonos a la interpretación minuciosa y muy apegada a la Constitución, las entidades de salud no deberían sacar publicidad en ningún medio. ¿Por qué? Porque la publicidad no es una finalidad del sistema de salud. El sistema de salud solamente está para prestarle un servicio médico y preventivo a las personas. Entonces, ese dinero que entra para las EPS debería ser invertido únicamente ¿en qué? En equipos, en personal de salud, en mejoramiento de las instalaciones, en comprar edificios, sí, pero edificios médicos, comprar una clínica, mandar a hacer un centro de salud. En ese caso, sí se estaría invirtiendo bien. No como en el caso de Salud-Cop, que era dueño de una parte del edificio que queda en la autopista con 106. Era un edificio gigantesco. Ahí nada tenía que ver la salud. Por eso fue que empezaron los problemas de Salud-Cop. Ahora, las pensiones tienen un tratamiento muy similar. La plata de las pensiones que va a los fondos de pensiones debe estar lo mejor cuidada posible. ¿Qué quiere decir eso? El dinero que las personas pagan al momento de sus aportes obligatorios a pensión, ese dinero ¿para qué va a ser? Va a ser para dárselo a esa persona al momento de su jubilación, cuando ya tenga derecho a la pensión. ¿Qué pasa si ese dinero no está bien protegido? Las personas al final de sus días, cuando ya estén para pensionarse y jubilarse, si ese dinero no ha sido cuidado, pues no les van a dar su pensión. ¿De qué van a vivir esas personas entonces? Por eso la Constitución establece que ese dinero solamente puede ser utilizado en inversiones muy seguras. Si al fondo de pensiones Porvenir, poniendo un ejemplo, le da por invertir en la bolsa, en futuros, que son las inversiones que más dinero dan, pero las más riesgosas. En ese momento será investigado el fondo y será sancionado. ¿Por qué? Así haya ganado. ¿Por qué? Porque aunque ganó, invirtió en un futuro, en una inversión de futuros, que es una operación muy riesgosa. En cambio, si Porvenir compra bonos del Estado de Estados Unidos, que son los bonos más seguros que puede haber de cualquier país, en ese caso no habrá ningún tipo de sanción. ¿Por qué? Porque la inversión era muy segura. Ahora, las pensiones solamente
pueden ser embargadas en los casos que diga la ley. Las pensiones no pueden ser embargadas en cualquier momento. ¿Por qué? Porque esa pensión va a cubrir el mínimo vital del pensionado. Entonces, si ese pensionado debe plata, no pueden embargarle la pensión. Ojo, también debemos revisar de qué pensión estamos hablando. Porque si es una persona que tiene una pensión de 20 millones y debe 3 millones de la tarjeta de crédito, pues el banco sí va a poder embargar esa pensión. ¿Por qué? Primero, son 3 millones versus 20 millones que vale la pensión. En un solo mes queda saldada la deuda. Y esa persona va a ver una reducción del 15% en su ingreso durante ese mes. Un 15%, pues no es nada. ¿Sí? Para alguien que gana 20 millones, ganarse 17 no le va a afectar su mínimo vital. Con eso va a poder comer y vivir. Entonces, ahora, si esa persona solo se gana un mínimo de pensión y lo van a embargar, pues esa pensión va a ser inembargable. ¿Por qué? Porque si se la embargan, va a verse afectado su mínimo vital. Para poder acceder a esa pensión es necesario cumplir varios requisitos. Tener una edad mínima y haber cotizado un mínimo número de semanas. Los derechos adquiridos en materia laboral serán aquellos que durante el tiempo se han venido configurando y se han creado. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando y estoy aportando a pensión, no tengo el derecho a la pensión todavía, pero sí estoy adquiriéndolo paso a paso. ¿Qué pasa si yo dejo de aportar a pensiones a la mitad de mi vida laboral? ¿Será que pierdo lo que ahorré? No, ahí va a quedar. Y cuando llegue la época de pensionarme, me darán ese ahorro que hice durante ese periodo de tiempo y ya, no tendré derecho a más, sino lo que ahorré. No voy a perder esa plata. La salud y el saneamiento ambiental son derechos muy importantes para la persona y para el Estado. ¿Por qué? Primero, la salud. La salud es importante porque sin salud no hay vida y como ya vimos, el artículo 11, el artículo 2 establece que la vida es un derecho fundamental. Las personas tienen derecho a vivir y para vivir tienen que estar sanos. Por ende, el derecho a la salud y al medio ambiente y al saneamiento ambiental, perdón, son servicios públicos, son vigilados por el Estado, son garantizados por el Estado y siguen los principios de eficiencia, que ya vimos cuál era, universalidad, que ya vimos cuál era, solidaridad, es decir, que todas las personas deben estar pendientes del cumplimiento de ese derecho, descentralización, es decir, que las entidades territoriales, o sea, los departamentos, tienen autonomía, pero obligación de proteger estos dos derechos y sobre todo el principio de participación ciudadana. Más que todo, la participación ciudadana la vemos en el saneamiento ambiental. ¿Por qué el numeral quinto, donde está prohibido el porte y consumo de estupefacientes? Hay una cosa que se llama la dosis personal. Esa dosis personal es una dosis en una cantidad que establece un médico para que la persona que está en un tratamiento pueda sobrellevar los dolores que genere ese tratamiento o esa enfermedad. Estudios científicos han demostrado que hay ciertas drogas que generan beneficios en cuanto al dolor. Por ejemplo, la marihuana. Pero ¿qué pasa si una persona lleva 20 kilos de marihuana? Esa persona no necesita 20 kilos en un día para poder suavizar esos dolores, esas dolencias que tiene por su enfermedad. Por unos cuantos gramos es suficiente. Si no estuviera prohibido el porte de estupefacientes, aquí en este país la droga sería mucho más fácil de conseguir. Entonces, está la dosis personal y es personal. Es una persona puede llevar cierta cantidad, no puede llevar más de la cantidad autorizada. Y normalmente la persona que porta una dosis personal también porta consigo
la fórmula médica donde el médico indica que esa persona debe consumir ese tipo de droga y la dosis que puede consumir. Los menores de 1 año están protegidos en salud. Puede sonar ridículo, puede sonar redundante y repetitivo, pero ¿qué pasa? Los niños menores de 1 año muchas veces no están registrados, y si no están registrados, pues menos van a estar registrados en el sistema de salud. Y por el país en el que estamos, donde la tramitología es uno de los principales actores, es protagonista, las entidades de salud antes de la Constitución del 91 no prestaban el servicio al niño simplemente porque no estaba registrado, no estaba en la base de datos. La mamá y el papá sí, pero el niño no. Entonces le negaban el acceso a la salud. Actualmente, con la Constitución del 91, todo niño menor de 1 año tiene derecho no solamente a que le presten un servicio de urgencias, sino a que le den todo el tratamiento médico necesario para salvarle su vida. Ahora bien, si es una familia que vive en Kennedy y tiene un niño de 3 mesecitos y el niño se enfermó, y esa familia de Kennedy se va hasta la Fundación Santa Fe en la calle 116 con carrera novena, en la Fundación Santa Fe le van a decir, le prestamos el servicio de urgencia y lo vamos a remitir al hospital de Kennedy, que es el que le queda al lado de su casa. ¿Por qué? Y no le pueden decir, es que usted me está negando el servicio de salud al niño menor del año. No, no se lo estamos negando. Simplemente le estamos diciendo que si usted vive en Kennedy, pues tiene que ir al hospital más cercano para que le cubran el servicio de salud a su niño. ¿Sí? Porque pues mucha gente podría abusar de este artículo si no fuera así. El derecho a la vida digna es muy subjetivo, porque para algunas personas la vida digna es tener un carro, poder viajar fuera del país 1 vez al año. Para otras personas, el derecho a la vida digna simplemente es tener un techo y tener comida y un trabajo. Entonces es un derecho muy subjetivo. ¿Qué hace este Estado? Colombia es un Estado pobre. ¿Qué hace el Estado? Simplemente dice que la vida digna será el que una persona pueda sobrevivir, que tenga alimentación, educación, salud y vivienda. Nada más. Por eso, el Estado promueve programas sociales en todos estos aspectos. La vivienda de interés social es uno de los aspectos más costosos para el Estado. ¿Por qué? Como pudimos ver en el gobierno de Juan Manuel Santos, se regalaron más de 100.000 viviendas. ¿Para qué? Para dignificar a los ciudadanos, a las personas que no tienen acceso a una vivienda propia. La vivienda de interés social son viviendas subsidiadas por el Estado, donde se le dan beneficios fiscales a los constructores para que hagan viviendas de manera masiva, para que mucha gente pueda tener una vivienda digna. Y a las personas que no tienen derecho a acceder a esos beneficios de interés social, ¿por qué? Porque tienen trabajo, porque puede ser una familia donde 3 personas trabajen y se ganen un mínimo. En ese caso no tienen derecho a la vivienda de interés social, pero sí tienen derecho a que el Estado les financie la vivienda. ¿Y cómo se las financia? Vía, por ejemplo, las cajas de compensación familiar, que dan unos subsidios de vivienda, pero ya a personas que tienen una mayor capacidad adquisitiva, que no son de Sisbén, digamos, pero tampoco son de estrato 4, 5 o 6. Digamos, pueden ser personas de estrato 2 y 3, o 2, 3 y 4. ¿Qué hace el Estado? Le subsidia la vivienda y se compra una vivienda dependiendo a su necesidad de vida, a su vida digna, a la que consideran ellos que es su vida digna. El derecho al deporte. El derecho al deporte tiene la finalidad de integrar a las personas en la sociedad, a darles un espacio de recreación y de unión, de convivencia. En los colegios, por ley, es obligatorio que durante toda la etapa escolar, entendido escolar como preescolar, primaria y bachillerato, las personas tengan una cátedra de deportes. Es obligatorio, no existe un colegio
donde no exista la cátedra de deportes o de educación física. Ahora bien, hay universidades que tienen clase de educación física los 2 primeros semestres o el primer semestre, en aras de cumplir con lo que establece la Constitución en el artículo 52. El deporte hace parte del gasto público porque el Estado debe disponer de recursos para promover el deporte. Coldeportes, ahora Ministerio del Deporte, se encarga de promover el deporte en el país. Y si ustedes ven, en las Olimpiadas van las personas que hacen parte de las ligas de deportes de Coldeportes, del Ministerio de Deporte. El Estado tiene una parte de su gasto dedicado a promover estas actividades deportivas. Las ligas de todos los deportes tienen subsidio estatal. Muchos estudiantes me dicen que están en la liga, pero que ellos les cobran un valor para participar en la liga. Sí, ese valor, ¿para qué es? Para subsidiar la operación de la liga y para apoyar a esos personajes que están en la liga y no tienen dinero para poder practicar el deporte. Muchas veces en la liga, las personas que tienen capacidad económica pagan una mensualidad y con esa mensualidad pagan implementos deportivos para aquellas personas que no tienen dinero y que hacen parte de la liga. Entonces les dan equipos deportivos, les subsidian algún tipo de viaje. Eso es en la utopía. Pero bueno, digamos que para eso es. Todos tenemos derecho a la recreación y al deporte. Es tan así que las entidades del Estado se encargan de promover actividades deportivas y de recreación. Más adelante vamos a ver el derecho a la cultura y con relación a esto vemos los festivales de música, los encuentros deportivos públicos que hacen las ligas. Bueno, diferentes actividades que promueven y socializan y hacen democrático el acceso al deporte. La ley laboral. ¿Por qué la Constitución tiene un artículo específico para indicar que la ley laboral debe cumplir ciertos requisitos? Porque la ley laboral es el principal motor que mueve la economía de un país. Si la ley laboral es clara y es justa, las personas van a tener empleos, van a tener sueldos dignos, van a tener protección en su salud, van a tener prestaciones de servicios deportivos y culturales. Entonces, la Constitución le da al Congreso la autoridad, la autonomía de crear las leyes laborales, siempre y cuando se cumplan todos estos principios. La remuneración mínima vital, es decir, que la ley laboral establezca que el empleado tiene derecho a recibir un salario mínimo. En Colombia se ha comprobado que el salario mínimo no alcanza para que una persona pueda vivir, pero pues eso ya son cuestiones políticas. Proporcionalidad, es decir, según el tipo y la cantidad de trabajo, debe recibir un salario correspondiente a ese trabajo que está desempeñando el trabajador. Estabilidad, un principio muy importante. Si no fuera por ese principio de estabilidad laboral, las personas podrían ser despedidas de su trabajo en cualquier momento y sin derecho a indemnizaciones y a liquidaciones. La irrenunciabilidad de derechos mínimos y posibilidad de transigir y conciliar tiene que ver con lo que vimos hace 3 o 4 diapositivas, y es que no puede renunciar a esos derechos que son mínimos para la persona. Y como vimos hace unas cuantas diapositivas, la seguridad social es un derecho fundamental. Por eso, en la ley laboral se debe contemplar que las personas, los trabajadores, no pueden renunciar a su seguridad social. El indubio pro operario es un principio del derecho laboral donde la normatividad y donde los hechos siempre se van a interpretar a favor del empleado. Cuando hay algún tipo de duda, siempre el empleado va a tener la razón. La primacía de la realidad sobre lo formal. Importantísimo este principio, ya que si no existe un contrato laboral escrito, no significa que no haya relación laboral.
Para que haya una relación laboral, simplemente es necesario que se cumplan 3 requisitos. El primero de ellos, que haya el pago de un salario. El segundo de ellos, que haya una subordinación, es decir, que el empleado siga las órdenes del empleador. Y el tercer elemento, que haya el cumplimiento de un horario. Entonces, si estos 3 requisitos se cumplen en una relación entre 2 personas, estamos hablando de un contrato laboral. Así no esté firmado, así no haya un documento. ¿Por qué? Porque prima la realidad sobre lo formal. Cuando contratamos servicio doméstico en la casa y le decimos a la persona que va a venir a trabajar a nuestras casas, le decimos que venga un día a cierta hora para que haga ciertas labores, se configura un contrato laboral. ¿Y qué conlleva que haya un contrato laboral? Que es necesario pagarle prestaciones sociales a ese empleado, que hay que darle vacaciones. ¿Sí? Por eso, casi siempre las demandas que inician las personas de servicio doméstico salen a favor del empleado, porque el empleador cree que con solo pagarle el día o el trabajo que desarrolla esa persona, que con solo darle esa cantidad de plata por el día es suficiente. No se da cuenta que como empleador tiene obligaciones como pagar la seguridad social, afiliarlo al fondo de pensiones, afiliarlo a la EPS, pagar las primas, dar vacaciones. ¿Mm? Siempre en la ley laboral debe haber una garantía del acceso a la seguridad social, es decir, a la salud y a la pensión, garantía de capacitación, es decir, darle enseñanza, educación a ese empleado. ¿Para qué? Pues para que desarrolle mejor su actividad, que tiene mucha relación con el principio de adiestramiento, y el descanso, darle sus días de descanso que la ley establece, darle sus vacaciones. La ley laboral también debe buscar proteger a la mujer, la maternidad y el trabajo de menor de edad. Protege a la mujer, pues vemos que hay un principio de igualdad de género. En ese punto, pues no se ve tan claro. La maternidad, claramente, solamente protege a la mujer porque hasta ahora solo las mujeres pueden tener hijos. Y en la ley laboral existen normas especiales para cuando la mujer está embarazada o para cuando está en estado de lactancia. Por ejemplo, la licencia de maternidad que se le da a la mujer para que esté con su hijo los primeros meses, y después la ley de lactancia para que la mujer pueda darle de comer al niño cuando esté ya reintegrada a sus labores. Y pues la ley de la protección de la maternidad, la ley laboral, es, digamos, también el fuero especial que tiene la mujer en embarazo o en licencia de maternidad, que significa que no pueden ser despedidas en ese periodo. ¿Y por qué no pueden ser despedidas? Pues porque esa persona, esa mujer, depende de ese trabajo, puede depender de ese trabajo para vivir. Y si ella está en embarazo o está cuidando a su hijo ya en la lactancia, pues probablemente su capacidad laboral disminuya y se pueden configurar los hechos para el despido con justa causa. Pero lo que pasa es que la señora está cuidando a su hijo o está esperando a que nazca su hijo y no se le puede exigir que cumpla como si no estuviera en estado de embarazo o en estado de lactancia. Y la protección al menor de edad. Tanto la mujer embarazada como el menor de edad tienen una reglamentación especial en cuanto a jornada de trabajo. Los menores de edad, dependiendo de la edad, no pueden trabajar más de cierta cantidad de horas o no pueden trabajar después de ciertas horas. Igual pasa con la mujer embarazada. Por ejemplo, la mujer embarazada después del 7º mes solamente trabaja máximo 4 horas al día. ¿Sí? Y por último, la ley laboral debe asegurar la dignidad laboral, la dignidad del trabajador, buscando siempre que el trabajo que está adelantando sea digno a la labor por la que fue contratada. La formación laboral es un interés del Estado y debe estar encaminada a que las personas que trabajan tengan una capacitación suficiente, sean
hábiles en lo que están siendo educadas y para lo que van a trabajar, sean localizadas en un trabajo correspondiente a lo que han estudiado, correspondiente a sus capacidades. Claro ejemplo de esto que es el SENA. El SENA es una entidad del Estado que se encarga de habilitar laboralmente a las personas, capacitarlos en ciertos artes, oficios y profesiones que son útiles y necesarios para la sociedad. Y aparte de todo, también los ubica en ciertos trabajos, tienen bolsa de empleo. Entonces, mucha gente acude a la bolsa de empleo del SENA para buscar personas técnicas, operadores de ciertas máquinas, personas que sepan hacer cierto arte u oficio. El SENA los ubica laboralmente. Y también el Estado debe buscar la protección a los minusválidos. Eso ya lo vimos en una diapositiva anterior. El derecho de negociación tiene que ver también con la parte laboral, pero más que todo con los sindicatos. Si el sindicato no tuviera derecho de negociación, pues simplemente cualquier petición que hiciera, pues no va a tener ningún tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque pues el empleador va a decir, no importa, este sindicato es una entidad y que no hace nada, no tiene derecho a nada, entonces yo no negocio con ellos. Tiene mucho que ver con esta siguiente diapositiva, el derecho a huelga. Todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. ¿Y qué es la huelga? Es el paro de su operación basándose en unas peticiones que le presentan a sus empleadores. Pero atención, no cualquier grupo de trabajadores tiene derecho a hacer huelga. Los que pertenezcan a una empresa, a una entidad que preste servicios públicos esenciales, no pueden ir a huelga. ¿Qué es un derecho público esencial? Es un servicio sin el cual la sociedad queda paralizada o se afectan derechos fundamentales de toda la sociedad, de personas de toda la sociedad. Por ejemplo, los trabajadores de la salud no tienen derecho a huelga. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho que tienen todas las personas. Ahora bien, me van a decir, profesor, yo sí he visto que los médicos hacen huelga. Hace poquito en las noticias salieron los médicos quejándose de los malos pagos, de la mala contratación, de la sobreexplotación, de la cantidad de turnos que les toca hacer a la semana. Sí, pueden hacer huelga, pero nunca van a poder parar el servicio de urgencias. Si ustedes se fijan en todos los paros que han hecho los médicos, el servicio de urgencias sigue prestándose. ¿Por qué? Porque las urgencias son un derecho fundamental. No sé si ustedes se acuerdan, hace poco hubo un paro de los pilotos de Avianca que pertenecían a ACDAC. Ese paro fue declarado ilegal. ¿Por qué? Porque el servicio de avión, el servicio aéreo, es un servicio fundamental en Colombia. ¿Pero por qué? Hay ciudades, hay poblaciones donde solamente se puede llegar en avión. Por ejemplo, Puerto Inírida. Por ejemplo, La Macarena. Por ejemplo, Leticia. Por ejemplo, San Andrés y Providencia. Entonces me dirán, no, pero hay otros medios. Digamos, uno puede llegar a San Andrés en barco. Sí. ¿Cuántas personas se van en barco hasta San Andrés? ¿Cuánto dura ese viaje? A Leticia podemos llegar por río o por tierra, pero yo creo que es una travesía de 1 a 2 semanas, mientras que por avión son 4 horas. La Macarena, aquí a 300 kilómetros de Bogotá, pero para poder llegar allá toca coger una carretera que está totalmente destruida y donde el viaje se demora 24 horas. En cambio, en avión son 25 minutos. Por ende, el servicio de transporte aéreo es un servicio público esencial. Por eso, el paro de ACDAC fue ilegal. Ellos no podían ir a paro. Tampoco pueden ir a paro, digamos, los servicios públicos. Los empleados de las empresas de acueducto y energía no pueden ir al paro. ¿Por qué? Porque son servicios públicos esenciales. Y al final vemos que
hay un listado, al final de la diapositiva, hay un listado de esos servicios públicos esenciales que no pueden ir a huelga. El agua, la policía, las Fuerzas Armadas no pueden ir a huelga porque eso sería un golpe de Estado. Bomberos, servicios penitenciarios y alimentación escolar, tráfico aéreo, etcétera. El empleado tiene todo el derecho constitucional de participar en la empresa en la que trabaja. ¿Y cuál es la participación en la empresa que trabaja? Haciendo parte del sindicato, haciendo parte del COPASO. El COPAS es un grupo de empleados que se dedican a revisar todo lo que es seguridad en el trabajo. Pueden hacer parte de los grupos culturales y deportivos que haya en la empresa, etcétera, etcétera. Pasando ya a derechos más personales, vemos la propiedad privada como un derecho protegido en la Constitución. ¿Y por qué la propiedad privada está protegida en la Constitución? Como vimos en el preámbulo, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Qué es eso? Que es un Estado, no es socialista, primero que todo. Es un Estado donde la sociedad es lo más importante. Pero en el mismo preámbulo se establece que la propiedad privada tiene una función social. Es decir, las personas pueden tener su propiedad de ellos mismos y es protegida esa propiedad. Nadie les puede quitar lo que esté a nombre de ellos. Pero esa propiedad que tienen debe tener algún objeto social, debe servirle de algo a la sociedad. El ejemplo más claro de esto son los grandes terratenientes. Sí, ellos tienen derecho a tener sus tierras, pero esas tierras deben producir, ya sea, si es una tierra para que el ganado coma, pues ahí está la función social, que el ganado coma, ese ganado va a servir para venderse y para que alimente a la población. Si es una gran tierra que está siendo cultivada, pues está teniendo una función social y está produciendo comida que va a ser vendida a mover la economía y las personas van a alimentarse con esa comida. Pero si esa persona tiene esa gran extensión de tierra sin hacer nada, la tiene pelada, es un terreno que no tiene ni árboles. En ese caso, ¿cuál es la función social de esa propiedad? Pues un mayor pago de impuestos. ¿Por qué? Porque la ley fiscal establece que los terrenos que no están siendo utilizados, que se llaman terrenos de engorde, pagan más impuesto predial que los terrenos que están siendo utilizados para producción. Ahí está la función social de esa propiedad. No significa que como no está produciendo se la quiten al dueño. No, yo puedo ser dueño de 100 hectáreas que las tengo solamente con pasto para ir yo a acostarme en ese pasto y no hay nada más. Ahí no hay vacas, no hay ni una casa, no hay ni un árbol. En ese caso, pues pagaré más impuestos, pero tendré mi terreno a nombre mío y nadie me lo podrá quitar. Ahora bien, si en ese terreno construyo unas casas, un condominio, o si en ese terreno pongo a pastar vacas, o siembro árboles para descontaminar el ambiente, ya en ese caso no tendré que pagar tanto impuesto predial porque mi lote está prestando un servicio a la comunidad, está siendo socialmente útil. La propiedad privada debe ser cuidada, debe ser respetada, porque eso garantiza el sistema económico en el que estamos inmersos, que es un sistema capitalista. Pero ojo, esa propiedad debe servirle a la sociedad de alguna manera. Solamente un juez puede expropiar, quitar la propiedad a una persona. ¿Y por qué razón un juez sí puede quitar la propiedad? Digamos, si yo debo mucha plata, voy a perder la propiedad de uno de mis inmuebles, ¿para qué? Para que con el remate de ese inmueble se paguen las deudas que yo contraje y no pagué, ¿sí? O digamos, si una persona compró un inmueble porque era un empleado de un narcotraficante y con ese inmueble quería limpiar los dólares que estaba trayendo al país. En ese caso, esa propiedad puede ser expropiada porque vino de un ilícito. ¿Mm? Ahora,
vamos en mi finca que les cuento que no tengo nada cultivado y resulta que por ahí va a pasar una autopista que es de beneficio para toda la sociedad. El juez me la puede expropiar. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar una autopista y es de interés público. Pero que me la expropie no significa que me la robe. Me tienen que pagar el valor comercial de esas tierras. ¿Sí? Tiene que valorar el juez y decir, si usted va a perder 200 metros cuadrados de su terreno, le vamos a comprar esos 200 metros cuadrados al precio, al avalúo comercial. Y pues tendré que venderla y me darán ese dinero. Si no estoy de acuerdo, no importa, proceso de expropiación y al final dejaré de ser dueño de esa franja de tierra, pero recibiré el dinero que valga esa tierra. La expropiación se puede dar cuando hay estado de guerra, únicamente en estado de guerra. ¿Y para qué? Para que esos dineros obtenidos con esa expropiación o para que esa expropiación sea válida, se necesita que la finalidad tenga que ver con cubrir esa guerra, ya sea para terminarla o para mantenerla. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de ollas y el gobierno la necesita para hacer armas, me la puede expropiar. Como ya dijimos, me tendrá que pagar una plata por mi fábrica, pero me la puede expropiar. ¿Por qué? Porque es para atender la guerra. Ojo, la expropiación solamente en caso de guerra. Ahora bien, el artículo 60 habla del acceso a la propiedad. Esto significa que todas las personas, todos los colombianos, tenemos derecho a poder comprar algún bien. Para eso el Estado crea subsidios, para eso crea programas de democratización de la tierra, para que todas las personas tengan un patrimonio donde se vea reflejado el esfuerzo de su trabajo. Siempre se le dará prelación a los trabajadores en el caso que una empresa se vaya a liquidar, digamos, para que el trabajador haga parte de la empresa y compre acciones. ¿Sí? La propiedad intelectual es otro derecho que está protegido constitucionalmente. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es aquel fruto que se genera del ingenio de la persona. En la propiedad intelectual tenemos las canciones, los libros, los poemas, los estudios científicos, la creación de máquinas, la optimización de procesos industriales, las fórmulas químicas. Todo eso proviene del intelecto humano y está protegida por la Constitución, que le dice al Congreso que debe crear leyes que cuiden esa propiedad intelectual. En Colombia, la entidad que se encarga de proteger la propiedad intelectual es la Superintendencia de Industria y Comercio y se encarga de hacer todos los registros de bienes creados, de procesos productivos ideados, de patentes, de marcas. ¿Sí? El Ministerio del Interior se encarga del registro de las obras intelectuales, música, obras de arte, literatura. Las donaciones. Resulta que existen algunos beneficios para las donaciones que se hagan a favor del Estado. Muchas empresas donan al Estado para tener beneficios fiscales. Esas donaciones que se hagan a favor del gobierno deben ser cuidadas, deben estar protegidas y vigiladas. Y las donaciones deben cumplir con ciertos requisitos para que sean válidas. Deben ser dadas a entidades sin ánimo de lucro que tengan un objeto social aceptado para recibir donaciones. Si yo le hago una donación a una persona que no es una entidad sin ánimo de lucro, pues simplemente será una donación entre personas comunes y corrientes y no tendré beneficios tributarios. Con la última reforma tributaria
las entidades sin ánimo de lucro vieron disminuida su capacidad económica. ¿Por qué? Porque antes de la última reforma tributaria, si ustedes donaban a una entidad sin ánimo de lucro, podían descontarse el 100% de lo que donaban. Es decir, si le donaban 100 pesos a la entidad sin ánimo de lucro Pepita Pérez, que se dedica a darle comida a los ancianos, esos 100 pesos se los podían descontar de su declaración de renta. Con la nueva reforma tributaria, solamente se pueden descontar el 25% de lo que donaron. Entonces, a la señora de la alimentación a las personas de tercera edad, a la que ustedes le dieron 100 pesos, solamente les dan derecho a descontarse 25 pesos. Por eso, las entidades sin ánimo de lucro se vieron desfinanciadas estos últimos años. Los bienes públicos no se venden, ni se prescriben, ni se embargan. Los bienes públicos son bienes de todos. No es cierto que, como le pasó a la señorita EPA Colombia, que le dio por ir a romper el Transmilenio y decía que eso tenía que pagarlo el Estado. Pues señorita EPA Colombia, el Estado somos todos, hasta ella es el Estado. Tristemente hace parte de la población, pero hay personajes que son así. Lo que se daña del Estado lo pagamos todo. ¿Y cómo lo pagamos? Con los impuestos. Con esos impuestos se pagan todos los daños que se hacen en las manifestaciones. Con esos impuestos se paga todo lo que se roban los funcionarios públicos corruptos. Nos están robando a todos. Cada vez que se nos suben los impuestos para pagar el hueco fiscal, estamos pagando lo que nos han robado, los que gobiernan, los que mandan, y también lo que dañan las personas que atentan contra los bienes públicos. Digamos, el Palacio de Nariño. El Palacio de Nariño es un bien público, eso es de todos los colombianos. Que solo lo use el presidente y que se haya restringido su acceso, no significa que eso sea del presidente. De hecho, el Palacio de Nariño no es tan del Estado y no es del presidente, que todos los que han estado ahí viven ahí por el periodo que son presidentes y después tienen que irse y dejarle el espacio libre al nuevo presidente. Actualmente el Palacio de Nariño no es del señor Iván Duque, él no puede ponerlo de garantía en un préstamo que saque en un banco. ¿Por qué? Porque eso no es de él. Así como tampoco puede disponer del puente de la calle 127. ¿Por qué? Porque eso es del distrito de Bogotá, ese puente. Eso es del público. Ahora bien, ¿qué es eso de prescripción? Prescripción consiste en una persona que no es dueña de algo, ejerce todos los derechos como si fuera el dueño durante cierto periodo de tiempo. Después de cumplir ese tiempo, inicia un proceso para que ese bien del que hizo uso y del que se estuvo haciendo cargo durante un tiempo, pase a ser de su propiedad. Por ejemplo, ustedes van a un lote y ese lote no tiene vigilancia, no tiene cerramiento. Y ustedes cierran ese lote, empiezan a arreglar el lote, hacen podas, cultivan, hacen una casa, le ponen servicios públicos, pagan los impuestos de ese lote. Si pasan 5 años, ustedes pueden iniciar un proceso de prescripción para que ese lote lo pongan a nombre de ustedes. Ahora, ¿qué pasa si es un terreno del Estado? Ahí viene el artículo 63 de la Constitución. No sé si ustedes han visto que en Bogotá hay un proyecto para hacer la famosa ALO, la Avenida Longitudinal de Oriente. Si ustedes han ido por los lados del portal de la 80, ven que hay una franja de tierra que viene desde el sur y va hasta el norte. Pues esos terrenos han sido comprados por el distrito para hacer la ALO. Precisamente justo al lado del hospital de Engativá, que queda al lado del portal 80, hay unos parqueaderos y ahí parquean camiones y carros y mulas. En esa franja de tierra, o hay otros sitios donde hay canchas de fútbol. Resulta que esos terrenos son públicos y los personajes que estaban ocupando esos terrenos, esos que estaban utilizando esos parqueaderos, estaban diciendo que iban a prescribir esos terrenos porque ellos han hecho las mejoras, han estado ahí por mucho tiempo. Pues no, señores.
Resulta que por más tiempo que hayan estado ahí, esos terrenos son públicos y no son prescriptibles. No hay proceso de prescripción. Si eso lo hubieran hecho en un terreno de un particular, claramente podrían iniciar un proceso de prescripción y probablemente serían al final dueños de este terreno. Pero en este caso no van a ser dueños. Si yo voy a la Plaza de Bolívar y pongo una carpa y me quedo allá 10 años, no va a significar que ese pedazo de la Plaza de Bolívar va a pasar a ser mío. ¿Por qué? Porque es un bien público. ¿Bien? ¿Y por qué no se pueden embargar? Porque el Estado normalmente no saca créditos. Y si lo saca, son con entidades multilaterales de otros países. El acceso a la propiedad de la tierra es un derecho que se hizo para que el campesino tuviera derecho a ser propietario de la tierra que estaba trabajando. Normalmente, las entidades públicas, las entidades territoriales, tienen ciertos terrenos, hay unos baldíos, y se los adjudican a trabajadores del campo, a campesinos, para que los trabajen y para que sean dueños de esas tierras. Adjudican esas tierras para que sean trabajadas y para dignificar la labor del campesino. Y con relación a eso, las entidades territoriales también deben garantizar el acceso a la vida digna a esos campesinos. ¿Y cuál es la vida digna? Tener salud, tener educación, tener recreación, tener vivienda, tener crédito y asistencia técnica. La protección alimentaria, muy relacionada con el artículo anterior y con el siguiente que vamos a ver, busca que en el país haya una estabilidad en cuanto a los suministros alimenticios. Y para eso es necesario apoyar la producción agropecuaria. No solamente dándole acceso a la tierra, como vimos en la diapositiva anterior, sino también haciendo investigación y promoviendo la tecnología, muy relacionado con el artículo 66 donde se habla del crédito agropecuario. Ese crédito tiene relación con lo anterior que vimos. El Estado, vía el Banco Agrario, da préstamos especiales a los campesinos para que ellos tengan capital suficiente para desarrollar su labor de cultivo, su labor de cuidado de animales. ¿Y qué tiene de especial ese crédito agropecuario? Que no es igual al resto de créditos, sino que está condicionado a las cosechas, a los periodos de producción. Porque si yo saco aquí, en este momento, si ustedes van a un banco y piden un préstamo libre de inversión, van a tener que empezar a pagarlo desde el mes siguiente. ¿Por qué? Porque pues es un préstamo libre de inversión para cualquier cosa. En cambio, si ustedes son unos campesinos que necesitan dinero para comprar unas semillas, digamos, y comprar los fertilizantes necesarios para esas semillas y comprar las máquinas especiales para hacer la siembra, ustedes van a poder pagar ese préstamo solamente cuando esté la cosecha. O si lo solicitaron para criar reses, solamente van a poder pagar el préstamo cuando vendan las reses. Entonces tienen unos periodos especiales para ser pagados. Entonces, si yo saco un préstamo para comprar papa, lo tendré que empezar a pagar en 4 meses, que es el tiempo en el que empieza a dar cosecha. ¿Sí? El mes 1, 2 y 3 el banco no va a ir a decirme nada. ¿Por qué? Porque todavía no tengo dinero para pagar el préstamo. Entonces, esos créditos agropecuarios tienen esa primera característica. La segunda característica, los intereses son mínimos. ¿Por qué? Porque lastimosamente el agro es subvalorado y no se paga tan bien como otro tipo de actividades. Entonces, sería muy ilógico que el Banco Agrario se lucrara de la producción del pobre campesino y el pobre campesino trabajara para el banco. ¿Mm? Entonces, por eso el crédito agrario tiene en cuenta los ciclos de las cosechas, los precios de las cosechas y el riesgo de la cosecha. Por eso, muchas veces cuando las cosechas se pierden por cualquier cosa, porque hubo heladas, porque hubo una inundación, porque hubo una sequía, el banco condona el préstamo. ¿Por qué?
porque prestó para una cosecha y esa cosecha no se dio. ¿Sí? Tienen un tratamiento especial. Todo en aras de salvaguardar la protección alimentaria del país. Pasando al tema del derecho a la educación. Todos los colombianos tienen derecho a la educación y es un servicio público con función social. ¿Por qué con función social? Porque gracias a la educación las personas tienen acceso a mejorar su calidad de vida, a tener un mayor conocimiento que los va a preparar mejor para ser más capacitados en la generación de riqueza. La educación siempre debe buscar el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. Toda la educación debe propugnar porque las personas que estén inmersas en el sistema educativo sean conscientes de sus derechos y obligaciones. Y como podemos ver, y ya hemos visto en estas presentaciones, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vida digna, todo eso debe estar contemplado en la educación que recibamos. El Estado y la sociedad y la familia son responsables de las personas entre 5 y 15 años. Respecto a la educación, se les da educación gratuita en Colombia a todas las personas que estén en edad escolar. Muchos de nuestros compañeros vienen de educación pública, ya sea distrital, nacional o departamental, y son estudiantes que tienen la misma capacidad que los estudiantes que vienen de colegios privados. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho que tienen todos los colombianos. Si una persona está en nivel SISBEN 1, tiene derecho a la educación yendo a un colegio distrital, nacional o departamental. Les tienen que abrir cupo. Ah, resulta que es que no, usted ya llegó cuando no habían cupos, ya este año se quedó sin estudiar. En ese mismo instante interpondrán una acción de tutela y tendrán que abrirle un cupo en una institución educativa a ese menor de edad porque se le está violando el acceso al derecho de educarse. Estaría violándose el artículo 67. La edad preescolar también está comprendida en el derecho a la educación y va desde preescolar hasta el año 9º. Esa es la primaria y secundaria. Y en 10º y 11 hablamos de la media vocacional. La educación pública es gratuita. Las personas que han estudiado en colegios públicos o que conocen a gente que ha estudiado en colegios públicos sabrán que la educación, o sea, la matrícula no se las cobraban ni había pensión. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar la educación. Y como ya hemos visto, la educación en Colombia, pues debe ser, la educación pública, debe ser libre de cualquier religión, debe contener cátedra de democracia, debe contener una cátedra de educación física. La educación privada también tiene una función social y también tiene una protección constitucional y también está vigilada por el Estado, regulada por la ley. Hay una ley de educación y el Ministerio de Educación se encarga de vigilar a todas las entidades educativas, tanto colegios como universidades, como instituciones técnicas, todas están vigiladas por el Estado, por el Ministerio de Educación. Y esa educación privada siempre debe estar basada en la ética y debe tener una organización pedagógica, debe cumplir con ciertos criterios. En Colombia, el ICFES es el encargado de establecer los criterios que deben cumplir como mínimo las entidades educativas para que puedan operar. Todos tenemos derecho a la educación, también las minorías étnicas. Ustedes no sabían, los que viven en los resguardos indígenas tienen derecho a educarse y van profesores a enseñarles educación de las personas que vivimos en la ciudad, pero siempre respetando sus creencias, sus idiomas. Entonces, muchas veces esos profesores son de la misma comunidad que han venido a las ciudades a educarse en temas pedagógicos y regresan a su comunidad para enseñarles a las personas de su comunidad en su lengua. La autonomía universitaria es un tema muy importante porque las universidades tienen la independencia de enseñar como quieran enseñar. Ojo,
siempre y cuando respeten unos mínimos contenidos que establece el ICFES o el Ministerio de Educación. Para eso hacen las pruebas Saber Pro, para determinar qué tan buena es la educación universitaria en el país. ¿Qué pasa cuando una universidad no cumple con los requisitos mínimos? Pues o la certifican por muy poco tiempo o no la certifican. Y al no estar certificadas, pues van a estar en menos competición, van a ser menos competitivas que universidades que estén certificadas. Una parte muy importante para esa certificación es que las entidades universitarias adelanten investigación. ¿Por qué? Porque esa investigación implicará un desarrollo del conocimiento. Y eso es lo que realmente busca la educación universitaria, crear conocimiento. El derecho a la cultura es otro derecho que está contemplado en la Constitución. ¿Para qué? Para dignificar la vida del ciudadano. Porque la cultura no solamente es diversión, también es enriquecimiento personal. Y todos los colombianos tenemos derecho a acceder a la cultura. Hay muchos festivales que son públicos y gratuitos. ¿Para qué? Para promover la cultura en toda la sociedad. Ahora bien, el patrimonio, la libertad cultural es poder desarrollar esa cultura según lo que concierne, lo que crea el artista, ¿sí? Ese artista tiene una libertad de desarrollar su arte, su cultura, y el desarrollo de esa libertad cultural tiene incentivos económicos. Por ejemplo, la ley de cine. ¿La ley de cine qué busca? Busca que se promueva la industria del cine en Colombia. ¿Y en qué consiste ese beneficio? En que por cada 100 pesos que se invierta en una película, la persona que invirtió 100 pesos se puede descontar 125 del impuesto de renta. Eso quiere decir que si yo invierto en una película, me puedo descontar más de lo que invertí bajo mi impuesto de renta. La libertad de prensa es un derecho muy importante en un país democrático. ¿Por qué? Porque la prensa se encarga de vigilar el funcionamiento del Estado, de informar a la opinión pública de lo que está pasando. ¿Para qué? Pues para que sepa en dónde está, qué está ocurriendo en su entorno. Y esa libertad de prensa debe estar protegida por la Constitución para que el periodista pueda expresar lo que realmente está pasando. Ahora bien, ese periodista, esa prensa, tendrá libertad de decir lo que quiera siempre y cuando respete los derechos de las personas de las que está hablando. Porque si un periodista se inventa una noticia y con eso afecta la dignidad de una persona, pues claramente está yendo en contra de la Constitución y en contra de los derechos de esa persona. Por eso existe una figura que se llama el derecho de réplica o también el exigirle al periodista a que haga una corrección de la información que dio. Más adelante vamos a ver ese derecho de qué se trata. Se me ha olvidado hablar del patrimonio cultural de la nación, que siempre está protegido por el Estado y está incluido ahí todo lo que es arqueológico, los bienes culturales, todo aquello que se ha venido desarrollando en la cultura colombiana, desde la época precolombina hasta la actual modernidad. Digamos, no sé si ustedes han visto edificios que son de patrimonio. ¿Por qué son de patrimonio? Porque tienen un papel protagónico en la cultura colombiana, ya sea porque obtuvieron premios de arquitectura o porque en ese edificio ocurrió algo especial. Digamos, la Universidad de América tiene 3 edificios emblemáticos que los invito a que investiguen cuáles son y por qué son emblemáticos. Esos 3 edificios de la universidad son patrimonio cultural de la nación. El patrimonio de la nación no solamente son cosas tangibles, no son edificios, monumentos, también son cosas intangibles, digamos la cultura, los libros de Gabriel García Márquez, ¿sí? La poesía, la música colombiana. La ley siempre debe buscar proteger ese patrimonio cultural de la nación. Siempre deberá evitar que esos bienes sean comercializados de manera ilegal, que sean usurpados por otras personas. Bueno, volviendo al tema de la información,
vemos que todas las personas tenemos derecho a acceder a los documentos públicos, excepto los que sean de uso privativo o que sean de secreto de Estado. Por ejemplo, yo tengo derecho a saber cuántos colombianos somos. Vía derecho de petición, le digo al DANE que me informe cuántos colombianos somos. ¿Tengo derecho a eso? Sí. Resulta que yo quiero leer un decreto. Tengo derecho a que me den el decreto es público. Ahora, yo quiero saber cuántos fusiles tiene el ejército. Eso no lo puedo saber, porque aunque es una información del Estado, es privativa de las Fuerzas Armadas, porque no todos podemos saber cuántas armas tiene el ejército. ¿Por qué? Porque es seguridad nacional. ¿Qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es una capa en la atmósfera por la cual circula la información en ondas. Ese espectro electromagnético comprende toda esa información, como los canales de televisión digital, como los canales de radio, ya sea radio AM, FM o radio de bandas de radio de telecomunicaciones, la banda celular por la que va la información de los teléfonos celulares, comprendida información de los teléfonos celulares, no solamente los datos, sino también la voz, donde el Estado es dueño de ese medio por el cual va esa información. Por eso, si ustedes quieren abrir una emisora de radio, tienen que participar en un concurso para poder acceder a una frecuencia en la cual ustedes podrán emitir su programación en su emisora de radio. O si quieren montar una empresa de radioteléfonos, también tendrán que pagar por utilizar el espectro electromagnético para que funcionen sus radios. Hace poco estuvimos en la licitación del 5G. Es una banda de alta velocidad para telecomunicaciones que, por estar en el espectro electromagnético, es del Estado y toca pagar un alquiler por utilizar esa banda. ¿Todos tenemos la oportunidad de acceder a él? Sí, siempre y cuando tengamos la plata para pagar esa licencia. El artículo 76 ha sido derogado y hablaba de la intervención del Estado en el espectro electromagnético para la televisión. ¿Eso por qué se quitó? Por el problema de la concesión de los canales privados. Eso pasó a ser competencia de otra entidad pública que no vamos a ver acá. El artículo 77 habla de la televisión, más que todo buscando que sea controlada en sus contenidos, que sean acordes a la hora y a la edad de las personas que están en esa hora pendientes de la televisión. Por eso, la Comisión Nacional de Televisión se encarga de regular esos contenidos. Mira que el lenguaje sea pertinente, que las imágenes sean las pertinentes, porque no es lo mismo pasar una novela de narcotraficantes después de las 10 de la noche a pasarlo a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque es un contenido no apto para menores de edad. No sé si ustedes han visto antes de los programas donde dicen que el contenido de ese programa es apto para todo público o contiene escenas de sexo y de violencia. Eso lo hacen por órdenes de la Comisión Nacional de Televisión para controlar los contenidos. Ahora bien, hay unos programas que se llaman programas de defensoría del televidente, obligados por la Comisión Nacional de Televisión. ¿Para qué? Para que el televidente pueda quejarse respecto a cosas que ha visto en los programas de televisión. Bueno, creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Los leo. Gerson, la clase empezaba a las 7:15 según la cita. Bueno, parece que no hay preguntas. Por favor, lean lo que se encuentre en la carpeta de lecturas que estará subido en el grupo de Moodle, y revisen también porque es muy probable que les deje una actividad para la siguiente clase. Les agradezco muchísimo por su atención y estaremos en un encuentro sincrónico de la siguiente clase. Déjenme un momento, paro la grabación.